primer lugar, buenos días a todos y también quiero agradecer al Poder Judicial de Río Negro, a las universidades que convocan a esta diplomatura y al Colegio de Abogados de Río Negro, la distinción que para mí supone estar hoy acá dando inicio a lo que es esta diplomatura con relación al nuevo Código Civil y Comercial. Bien decía la presidenta del colegio que esto importa un cambio muy importante de paradigma, importa también un desafío, importa la vuelta al estudio, importa la necesidad de volvernos a sentar, a ver y apreciar cómo durante muchos años, lo que se ha dicho en jornadas, en congresos, se ha volcado en la confección de este nuevo Código Civil. Yo creo que siempre, nosotros teníamos un profesor con el doctor Sau en un curso que hicimos en España, el doctor Luis Díez Picasso, que decía que siempre que el tiempo que nos toca vivir es un tiempo de profundos cambios, es un tiempo que se muestra con sumas complejidades, que hay que buscarle solución. Y el desafío para el operador jurídico, el desafío para el abogado, para los jueces, es de darle la mejor solución posible a los problemas de la gente. Y hacerlo desde el punto de vista de la razonabilidad y hacerlo desde el punto de vista de la eficacia. Yo creo que nunca como en estos momentos están puestos los ojos en la actividad nuestra por parte de la sociedad. Yo creo que también, de alguna manera, nosotros nos encontramos hablando de modernidad, posmodernidad, modernidad líquida, globalización, y como dice Ulrich Beck, tal vez sea esta palabra la más utilizada y la menos entendida. Lo que hay que hacer es ver cómo esa cantidad de elementos constituyentes y heterogéneos que presentan o que determinan la complejidad, hay que buscarle solución. Y una expresión que usaba este profesor que nosotros teníamos venía de la expresión francesa, Sofrosiné. O sea, hay que revisar con prudencia las situaciones o las cuestiones que nos trajeron hasta acá. Y esto tiene que ver también con lo que se preocupa por parte del derecho. El derecho se preocupa de la libertad, miren que poco, de la autonomía y la autodeterminación. Es decir, no busca que alguien haga lo que quiere, sino lo que razonablemente se tiene que hacer. Yo creo que la validez de muchas de las acciones, de las conductas, y lo que tenemos que, de alguna manera, desarrollar y darle respuesta, tiene que ver con una orientación axiológica. Hay que asumirlo pienso yo, con una nueva clase de humildad, con una cuestión, en una actitud evidentemente de servicio. Este es un código que tiene esas alternativas, que se maneja con esas cuestiones. Nosotros hay que, a veces, nosotros podemos permanecer consejos negativos en cuanto a la modificación que se ha sufrido del código. A veces lo hacemos por tradición, otras veces lo hacemos por falta de voluntad, otras veces lo hacemos convencidos de que lo que teníamos es muy bueno y tiene que seguir siendo así, que no hay necesidad de cambiarlo. Pero yo creo que frente al hecho de la constitución, desarrollo y el hecho de que aparezca y que se haya promulgado este nuevo Código Civil, cambia absolutamente la cuestión. Nosotros estábamos hace 10 días en Misiones. Y estábamos con la escuela cordobesa. Estaba Daniel Pizarro, Fernando Márquez, Vallespino. Y son, tal vez, la escuela Vélez Sarsfield cordobés que más se resiste al cambio. Ellos decían, y lo decía Daniel Pizarro con una suerte de explicación general, él decía, mire, el código está, vamos a tratar de entre todos hacer lo mejor posible para que este código sea el instrumento de la paz
individual y social de cada uno de nosotros lo mejor posible. Es decir, no asumir posiciones negativas, sino de ver cómo podemos colaborar entre todos. Bien decía también la presidenta, esta es una labor que va de la academia, que va de la doctrina, obviamente, que también va de los abogados y que tiene puestos los ojos muy especialmente en los jueces. Este es un cambio muy importante que vamos a tener entre todos y que de alguna manera vamos a tener que sobrellevar y ver cómo hacemos las mejores aplicaciones del mismo. Es una cuestión que también hay que ver acá, y por ser esta la primera clase. Hace un tiempo en la Universidad de Buenos Aires lo nombraron profesor honoris causa al doctor Guido Alpa. El doctor Guido Alpa después lo escribió en La Ley, un artículo que se llamaba Las tareas del derecho privado. ¿Cuáles eran las tareas del derecho privado? Que en su discurso de aceptación dijo el doctor Guido Alpa. Primero, que el derecho privado tiene que ser un auténtico laboratorio. Es decir, en la expresión de que tenemos que revisar, que tenemos que ver, que tenemos que apreciar, que tenemos que considerar que todo lo cual le tenemos que dar respuesta deviene de hechos. Ya lo decía Ulpiano, del hecho surge el derecho. Y de alguna manera nosotros constatamos la necesidad, es una respuesta a la necesidad humana. Y en ese laboratorio tenemos que advertir todos los nuevos cambios. Y tiene una particularidad también, tiene que ser sin hipocresía. Es decir, yo creo que en muchos aspectos del derecho nosotros hemos variado de una situación de declamación, de retórica de derechos, a una cuestión de pragmaticidad, de aplicación. La gente está repodrida de escucharnos declamar el derecho. Es decir, la gente pretende otro tipo de cuestión, pretende respuestas eficaces. Yo creo que si nosotros advertimos, vemos, estudiamos los aspectos de los distintos hechos que tienen que darse, cómo lo encajamos en la norma, cómo hacemos la mejor interpretación posible, qué evolución le damos a la misma, estamos en esa primera tarea que enuncia Guido Alpa. Después, Guido Alpa decía, tiene que hacerse este estudio del derecho privado, esta tarea del derecho privado, con perfiles de solidaridad. Yo creo que eso también es otra cuestión que nosotros vivimos pensando, diciendo que somos solidarios, que nos preocupamos por el prójimo, que tenemos alternativas en las cuales vivenciamos los problemas de los demás. Pero lo manifestamos, no sé cuántas veces lo hacemos. Y acá hay una particularidad muy importante, es decir, nosotros no vivimos con el otro, convivimos con el otro. Entonces, también esta es una cuestión que tiene que contemplarse a la hora de realizar una actividad codificadora. Entonces, otra cuestión que decía Alpa es, no se puede reducir todo a una simple fórmula. Nosotros hemos advertido, a partir de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los fallos de la misma, que no podemos mantenernos encerrados exclusivamente en las formas. Nosotros hemos vivido, y ustedes también han estudiado, del plano de la jurisdicción, la lucha que existe entre el garantismo, el activismo judicial. La cuestión es que, es decir, tienen que ser observadas, que tienen que ser creadas, que tienen que servir de respuesta, que muchas veces, es decir, lo que tenemos que dejar de lado es que la forma nos sirva como un escudo. Ese conjunto de prescripciones de la ley que tienen que observarse, el tiempo de la formación del acto jurídico, como decía el Código de Vélez, es una cuestión fundamental desde el punto de vista de lo que resultan las convenciones, lo que resultan la autonomía y lo que se vuelca como decisión en común. Pero para nosotros, para los operadores, para todo lo demás, también tenemos que considerar que la forma no puede ser un escudo, no puede ser cobijo para situaciones hipócritas o para cobardías. Porque esto también importa o conlleva un desafío de coraje en la aplicación que hay que hacer de estas normas. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales no vamos a estar de acuerdo, por cuestiones
creencias, por cuestiones de cómo nos imaginamos la vida, de cómo vemos las cuestiones, pero que de alguna manera tenemos que verlo con otro sentido, que el código en la primera parte, porque es fundamental el código en su primera parte, señala como aspecto valorativo y lo vamos a ver. La tercera cuestión es redefinir el juego de las debilidades. Hace varios años, en el año 1999, había 4 países de América que estaban con la posibilidad de modificar sus códigos civiles. En ese momento era la Argentina con el proyecto 98, Costa Rica, era Bolivia y era Perú. Y ahí se hizo una declaración, la declaración de Arequipa. Y en esa declaración se tomaron en consideración 2 cuestiones. Primero, que era necesario la codificación. Sonaba muy fuerte aquella expresión del Atarilo Irti que decía: señores, que hay que entronizar todos los aspectos en la Constitución y que todos los derechos giren como satélite alrededor de la misma. Yo creo que eso no es malo, ni mucho menos, pero como en nuestros países muchas veces las leyes no se deben, ¿no es cierto?, a la necesidad de la gente, sino a los lobbies de los poderosos, es un peligro bastante importante que hay que considerar. Entonces, si la ley tiene que ser una respuesta adecuada a las situaciones, bien vale la codificación. Y le reclamaban una sola cuestión: la razonabilidad. La razonabilidad que se transforma en que las consideraciones que se hagan acerca de lo que es la vida de cada uno de nosotros descansen en un respeto también, no solamente por el otro, sino en el sentido común, en la posibilidad de actuar de esa manera. Y después estaba el juego de los principios. Nosotros hemos advertido que por la circunstancia particular de que muchas veces hay lagunas, hay cuestiones que no la encontramos específicamente en las normas, tenemos que echar mano a los principios. En la órbita del derecho civil, cada uno de los civiles iba adecuándose a distintos principios y se enunciaban. En lo que no podíamos cambiar, porque no podíamos cambiar el Código Civil, también enunciábamos principios a través de los microsistemas, porque era lo que precisamente le daba autosuficiencia a los mismos, como en el caso del microsistema del consumo, como en el caso del microsistema del ambiente. Entonces, principios que son caminos a seguir, sendas a transitar, lo que va constituyendo aquello que se llama el derecho anglosajón los mandatos de optimización, la mejor manera de realizar las cosas. Y con esa tarea, con esa impronta, con esa alternativa, yo creo que en respuesta a esto, como las justificaciones que también imponen los principios del obrar humano, y que se toman en cuenta para el operador jurídico para actuar, para el juez para decidir, para el legislador para hacer la ley y para la doctrina para pensar. Es decir, de alguna manera vamos implementando, vamos armando los estándares nuevos de un Código Civil que también responde, y en grado sumo, a una dimensión moral distinta y que tenemos que tomar en consideración. Yo creo que hay una armazón, una estructura del ordenamiento jurídico privado argentino que rescata no solamente los principios, sino que también enuncia aquellas cuestiones que se denominan bajo la expresión, y que acá también se dijo, de los nuevos paradigmas. Paradigma significa confrontar, significa poner de manifiesto, es decir, utilizar un modelo digno de ser aplicado. Funciona como el equivalente de un arquetipo, y eso es lo que estamos buscando. Yo creo que cuando se habla del punto de vista de la ciencia también avanza en virtud de las críticas o de los sistemas de convicciones que la misma genera y que va provocando que se vayan dando esas críticas, esas situaciones, y vaya apareciendo una nueva ciencia, una justificación a nuevas situaciones de la ciencia. Eso en el plano científico, pero también lo trasladamos al plano social y se da también esa cuestión. Es decir, nosotros ponemos en tela de juicio, ponemos en discusión
elevamos la mira en las cuestiones a decidir y de alguna manera vamos generando paradigmas para que, es decir, los nuevos tiempos que nos tocan vivir. Yo creo que acá hay una cuestión que es fundamental en la mirada del Código Civil, y es su constitucionalización. Yo creo que la Constitución no solamente a nosotros nos enuncian normas que pueden ser o tener eficacia directa o programática. Ustedes recuerdan, en esos casos señeros, que pretorianamente generaron el amparo, donde la Corte dijo que los particulares pueden reclamar los derechos reconocidos en la Constitución sin necesidad de una norma inferior que los reglamente. Eso fue un cambio fenomenal en el pensamiento del derecho privado y en la alternativa también de la constitucionalización del mismo. Se ha reparado, yo creo que muchas normas del derecho privado se encuentran en la Constitución Nacional. Los derechos humanos, que se dijo acá, el honor, la integridad física, la igualdad del hombre y la mujer, los derechos de los niños. Hoy la doctrina habla de un derecho constitucional. Yo creo que también se alude a un derecho supranacional. Son las convenciones internacionales, aquellas a las cuales tenemos que darle entidad, que tenemos que darle reconocimiento. Son los 14 tratados de derechos humanos que configuran las normas supralegales de la Constitución de 1994 y que están enunciadas y que están marcadas en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y yo creo que también esto no solamente hace en esta confluencia de lo que se denomina los tratados internacionales, la Constitución Nacional, el bloque de constitucionalidad, sino que también hay como una suerte de resignación a los tribunales internacionales para sujetarnos a la decisión de los mismos en las cuestiones que atañen a todo lo que hace a nuestra vida. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros tenemos controles también en la actividad y en el ejercicio y en la aplicación que hagamos de estos derechos, no solamente para surtir eficazmente la Constitución y los tratados, sino también para evitar, ¿no es cierto?, de que se tenga que concurrir a los órganos internacionales de decisión por cuestiones o falencias de nuestra propia decisión. Acá el Código hace una enunciación bastante importante en lo que se da en llamar el título preliminar. En este título preliminar el Código trata los aspectos valorativos del Código Civil. Los aspectos valorativos, o sea, lo que tenemos que tomar en consideración, lo que tenemos que tomar en cuenta y que ilumina o irradia sus efectos a todo el Código Civil. El primero es un código de la identidad cultural latinoamericana. Nosotros hemos advertido, hemos visto cómo se difundió el Código Civil francés de 1804 en toda la Europa continental. Vimos también cómo se difundió ese código, cómo sirvió ese código a toda América Latina. Y de alguna manera ahora lo que hacemos, lo que pretendemos con este Código Civil, es una concepción orientada a este bloque cultural latinoamericano. Es decir, que no es otra cosa que incorporar conceptos propios de la región, no de Europa, no del derecho continental, sino de lo que nos sucede acá. Es decir, cómo damos respuesta a los problemas de nuestra propia gente. Se habla de la constitucionalización también en el título preliminar del derecho privado. Los códigos tenían una división tajante, los códigos decimonónicos, entre el derecho público y el derecho privado. El bloque de constitucionalidad constituye una protección a la persona a través de los tratados internacionales y tenemos derecho de incidencia colectiva, tenemos que ver todo lo que tiene que ver con el niño, con las capacidades, con las diferencias que existen con consumidores, que tenemos que ver con la indivisibilidad de los bienes a propósito de los bienes ambientales. O sea, una perspectiva distinta
en la orientación axiológica y constitucional que tenemos que hacer de este derecho. Porque también es un código de la igualdad. Es decir, los códigos refieren y lo dicen en los fundamentos de ese título preliminar, la comisión formada por Carlos Lorenzetti, Aida Kemalmacher de Carlucci y Elena Hayton de Nolasco. Ellos dicen, miren, es decir, los textos vigentes hablan de una igualdad abstracta. Hay que tratar de cambiar esa situación y hablar de una igualdad real. Es decir, orientada, y esta es la fundamentación que responde a esa tarea que hablaba Guido Alpa, porque hay que rescatar y de alguna manera darle vida a la ética de los vulnerables. Fíjense ustedes cuál es el sentido y el alcance que tiene en los fundamentos de este proyecto hablar de la igualdad real. Rescatar la ética de los vulnerables, de los que no tienen voz, de los que no tienen poder económico, de los que viven igual que nosotros, en la esperanza de que alguna vez se les reconozcan los derechos que se les proclaman. Es un código basado en el paradigma no discriminatorio. Esto tiene particularidades, porque es el hombre considerado sin distinción de ninguna naturaleza, de creencia, sexo, raza, religión, poder económico. Es un código de los derechos individuales y de los derechos colectivos. Hoy en los códigos se regulan los derechos individuales. Hoy aparece darle una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Nacional, en la búsqueda de rescatar aquello que reclama, y que constituye una suerte de estructura sumamente importante que hay que considerar, y es lo que marca de los artículos 41 a 43 la Constitución Nacional, y que pone en tela de juicio muchas veces los recursos naturales, y que pone el medio ambiente, y que pone el consumo, a punto tal que cuando en el código habla del contrato del consumo, alude a las dos cuestiones fundamentales que considera como temas a introducir en el consumo y de alguna manera afianzando lo que dice la ley del consumidor en lo que tiene que ver con el consumo sustentable, en lo que tiene que ver con los contratos sobre los bienes ambientales. Entonces, yo creo que nosotros vemos que no hay que perder de vista cuando nosotros apreciamos este tipo de cuestiones, lo que juega o lo que se denomina la instrumentalidad de lo jurídico. Es decir, no son fórmulas, no son normas tiradas al azar, de compromiso, de regulaciones de coyuntura, de aquello que lo hago por una cuestión de moda, lo hago por una cuestión de que no digan que no ha sido regulado, pero no reglamento la ley, no le doy presupuesto a la ley, sino que me constituyo exclusivamente en lo que Ricardo Lorenzetti determina o configura como las leyes sin alma. Es decir, estamos cansados de ese tipo de cuestiones, entonces de alguna manera quienes desarrollan esta alternativa hablan de una pragmaticidad distinta, un compromiso distinto. Para los jueces esto es un desafío muy grande, A todos nos va a provocar, como decía yo al principio, sentarnos y ponernos a estudiar. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero vamos a tener que dejar el estudio, vamos a tener que dejar el despacho, vamos a tener que ir a ver, vamos a tener que apreciar. Es decir, esa suerte de contención que hablan los psicólogos y todo lo demás con relación a nuestros problemas cotidianos, lo tenemos que tener socialmente también. Y hay que demostrarlo. Y esto tiene particularidades. Esto es un código que a los jueces le reclaman muchas cosas. Ya vamos a ver en detalle alguna de ellas. Es un código para una sociedad multicultural. Uno puede decir, acá aparecen conductas sociales que no se pueden ignorar. Hay situaciones que genera fecundación in vitro, la situación de los menores, matrimonio igualitario, todas cuestiones que están en nuestra sociedad y que no podemos ignorar. Y se encarga muy bien la comisión de decir en su fundamento, no son promover
conductas con este reconocimiento, sino adoptar una decisión valorativa con relación a estas conductas y reconocer que en una sociedad pluralista hay que darle cabida a todos. Entonces, es decir, no promovemos nada, no generamos nada, reconocemos las situaciones y regulamos las situaciones lo mejor posible. Es un código para la seguridad en las transacciones civiles y comerciales, como aspecto valorativo de la misma. Y por eso se habla de la unificación. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la unificación de las obligaciones civiles y comerciales, decíamos que si hacemos un raconto histórico de la misma, nos encontramos con situaciones en las cuales en algún momento sí, en otro no. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Si uno podía ver en el derecho romano, de cuño latino, de hablar del derecho civil, del derecho comercial, y los romanos vivieron 1500 años de su historia sin regular ningún derecho comercial. Y no digamos que le ha ido mal, sino que por fruto de esa expansión del imperio, por la necesidad del tráfico, ya en el romano tardío aparecieron, ¿no es cierto?, o en las postrimerías del imperio, aparecieron las corporaciones, los tribunales, dándose sus propias reglas, estableciendo las distintas situaciones que entre comerciantes había que ponderar y había que tratar. Eso pasó a las costumbres francesas y pasó a la codificación. Pero si nosotros tomamos en consideración lo que se generaba o se lo tomaba como el acto objetivo de comercio, el artículo 8 del Código de Comercio, que tenía absolutamente de comercial a un determinado acto, y vemos que eso fue fluctuando también, y que hoy aparece en la escena la necesidad de darnos un derecho económico, un derecho que todavía no tiene autonomía, que empieza a perfilarse. Hoy hablamos de la relación de la economía y el derecho, hablamos del análisis económico, buscamos soluciones en el plano de la cuantificación de los daños, muchas veces en alternativa que tenemos que manejarnos, que tenemos que ver con relación a la economía. Pero también debemos considerar que en esa búsqueda de seguridad jurídica aparece la empresa, aparece la actividad empresaria, aparece el empresario. Nuevas figuras en el firmamento del derecho a las cuales hay que dar respuesta. Y yo creo que, es decir, el plano de la seguridad jurídica, el plano de la alternativa que esto puede generar, deviene de algo que es más viejo que la humedad. Es decir, que es el fundamento de una responsabilidad contractual, un principio informador de la misma, que los romanos denominaban pacta sunt servanda, o sea, el respeto a la palabra empeñada. Es decir, la mejor seguridad jurídica está en nosotros, en respetar y en observar las obligaciones que asumimos y que tenemos que darle respuesta. Acá también se busca sistematizar todas las cuestiones. Y de alguna manera yo pienso que se ha logrado y muy bien. Habrá cuestiones que reformular, pero yo tengo, acá se dijo, hoy no creí que nunca se iba a modificar el Código Civil. Tenemos un Código Civil. En Perú dicen que cada 5 años hay que modificar el Código Civil. En el derecho español, había un español que decía que en el arte la originalidad es el pórtico del éxito. En el derecho el heraldo de su fracaso, porque las leyes se den más a la experiencia que la originalidad. Nosotros vamos a empezar el 1 de agosto a caminar con esto. Habrá cuestiones que resolver, habrá cuestiones que ver, seguramente que sí. Y eso va a ser el feedback necesario que se va a dar entre operadores, entre la academia y los jueces. Yo creo que todo es lo bonito que tiene el desafío de ponerse a estudiar. Cuanto al método de este Código Civil, el método, la primera cuestión es amplia participación y discusión de la doctrina, lo dicen los fundamentos. Y uno dice, ¿cómo se da este tipo de situaciones? ¿Cómo llegamos a esta cuestión?
Yo creo primero, como bien decía Julio Rivera, es decir, no es que en este ámbito no exista Vélez Sarsfield. Muchos de ustedes pueden ser Vélez Sarsfield, unos abogados espectaculares. Pero hoy los códigos no se deben a una sola persona. Julio Rivera dice, se deben a una generación de juristas. Es decir, lo que está volcado en este código es lo que 30 años, o 40 años de jornadas, encuentros, congresos, se ha venido debatiendo y las conclusiones que se toman en consideración de los mismos. Es un código que se hizo federal. Yo creo que la comisión invitó a un montón de gente que pertenecía a la academia o a la doctrina a participar en los mismos. Y lo hizo con una cuestión que era de que cada comisión que se formara teníamos que trabajar en base a una suerte de cuál era la filosofía que queríamos tratar con relación al tema que nos ponía la comisión. Y había que señalar unos puntos, varios puntos de cuáles eran los puntos centrales, pero no escribir o desarrollar puntos. Tal vez en la expresión de Aida Kemmelmacher, ¿no es cierto?, que estaba en la comisión, ella siempre reclama, declama y pide que clareloqui, hablemos clarito. Es decir, que lo hagamos con el lenguaje que utiliza la gente. La gente no habla hecha de verse, magüer, esas expresiones no se usan. Entonces, hable clarito, explique clarito y la comisión después nos devolvía, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y limábamos ese tipo de cuestiones. Así casi 100 juristas de todo el país intervinieron en esta cuestión. O sea, una amplitud federal muy, muy grande. Se discutió en el ámbito de la ciudadanía, se discutió en el ámbito de las universidades, se discutió en el ámbito también de las jornadas nacionales. Las jornadas nacionales ahora se va a celebrar en Bahía Blanca este año, pero las anteriores en Buenos Aires trabajamos, inclusivamente yo estaba en la Comisión de Obligaciones, trabajamos sobre distintos aspectos que hacen a las obligaciones en general en la perspectiva de lo que importa el Código Civil. Y se va a volver a hacer, ya con el Código, ¿no es cierto?, ahora en las jornadas de Bahía Blanca. También acá se permitió, o sea, la confección de esos grupos de trabajo. Y se hizo bajo la consideración de los antecedentes de lo que nunca se había logrado hacer. O sea, el proyecto del 26, del 36 de Bibiloni, el proyecto del 54 de Jorge Joaquín Llambía, los dos proyectos del 93 de la Comisión Federal y de la Cámara de Diputados, el proyecto del 87. Ustedes recuerdan que había sido ley el Código Civil y después Menem vetó había dos lobbies muy importantes que iban contra dos normas, una que tenía que ver con la prensa y la objetivización de su responsabilidad, y otra tenía que ver con los médicos que tenían que probar su no culpa, que hicieron un lobby fenomenal. En vez de vetar esas dos normas, Menem vetó todo el código. Entonces después hubo el proyecto del 98, que sirve de base a este proyecto, y que fue tal vez el proyecto más discutido en toda la historia de los proyectos de Código Civil. Y yo siempre recuerdo que una de las discusiones, y su mentor más importante, que era Tilio Alterini, a quien le rindo homenaje, él decía, para aquellos que decían que hay que discutirlo, hay que verlo en el Congreso, un código no se puede discutir artículo por artículo en el Congreso, tenemos que estar 8 años discutiendo una cuestión de eso. Entonces él tenía una expresión, se aprueba a libro cerrado pero con los ojos abiertos, que trabaja en la comisión. Es un código de consenso y decisiones valorativas. Hay un debate enorme que se hizo, que se tuvo en consideración para hacer este código, para admitir las modificaciones sobre bases razonables y fundadas. Yo creo que la mayoría de los artículos rescatan un consenso de la comunidad jurídica
que tuvieron en cuenta fundamentalmente para su concreción los valores que derivaban del bloque de constitucionalidad. Y yo creo que ahí es el norte, que en la interpretación hay que buscar también acá. Riccardo Lorenzetti siempre dice, en cada parte de los distintos derechos civiles hay una parte general que se refiere fundamentalmente a la interpretación. Y dice Riccardo Lorenzetti, señores, en ese bloque de constitucionalidad que está la Constitución, los tratados, las leyes, es decir, hay que hacer dialogar la fuente para ver cuál es la que mejor, ¿no es cierto?, podemos utilizar como fundamento. Eso es una tarea distinta, una tarea nueva. Es decir, porque es pensar el derecho civil desde el punto de vista de la Constitución. Y yo creo que también es una tarea nueva para el que abogue, porque la fundamentación del derecho no se va a agotar en esa fórmula que podríamos utilizar ahora del 505 del Código Civil y los demás artículos siguientes y concordantes que podemos aplicar, y el artículo que reflejaba el Código de Rito con relación a los requisitos de la demanda. Yo creo que ahora se reclama en el acto de postulación, como se le reclama a los jueces en el acto de la decisión, una nueva fundamentación acorde a ese tipo de cuestiones. Yo me permito decirle que si yo fuera juez, lo he sido, pero si fuera juez en este momento, yo haría cumplir a rajatabla la fundamentación de derecho. Porque muchas veces nosotros en las fórmulas generales, es decir, dejamos sin consideración cuestiones que hacen dentro del derecho procesal a la aplicación de los medios alternativos de extinción del proceso. Y yo qué sé que me está reclamando, o a veces en los montos, a veces en el propio derecho, por qué lo reclama, de qué manera lo reclama, y puede dar lugar a excepciones de oscuro libelo con relación a esto. Entonces, más vale, es decir, hacer el reclamo adecuado, porque la fundamentación que yo tengo que hacer en la sentencia, tanto el acto de postulación como el de responde, descansan en la necesaria fundamentación de derechos que hoy reclama el Código Civil. La unificación, hablábamos recién de ese proceso o ese método que encierra el Código Civil. Este es un código que tiene título preliminar, partes generales, que divide en capítulos, en secciones, en parágrafos, que no tiene nota, que requiere o expresa de manera clara las normas para que sea enterado, es decir, sea de alguna manera, ¿no es cierto?, fácil o asequible para todo el mundo en la comprensión que pueda hacerse de esto. Es decir, es un código que enuncia definiciones de carácter normativo, no valorativo, con lo cual nosotros vemos que, es decir, hay una cierta practicidad, hay una necesaria complementación en ese aspecto en el código y las normas. También las razones de la existencia de este código. Acá se establece que hay reglas generales tanto para los jueces como para los ciudadanos, como para los operadores. Es decir, hay que darle a los operadores, y de esto el código se encarga de hacerlo, de reglas, de guías para decidir en un sistema que, como bien dice Lorenzetti, es un sistema de fuentes complejas. Establecer cómo se pueden regular las fuentes desde el punto de vista de la decisión, coordinando con otros sistemas. Yo creo que acá va a haber un necesario cambio en la actividad jurisdiccional, en esa búsqueda, pero sepan que en cada parte de derecho civil hay una normativa de interpretación con relación a todas esas cuestiones, porque se habla de la interpretación en cada campo y se alude también a ese diálogo de fuente de cuáles se aplican en lugar de cuáles. Con lo cual, es decir, no es que vamos a enfrentarnos directamente con la situación particular de leyes especiales, leyes de la Constitución, de los tratados, sino que vamos a tener un cierto orden también al cual tenemos que sujetarnos
en la interpretación que tenemos que hacer. Acá también, es decir, como núcleo de significaciones, habla la comisión redactora. Es decir, las reglas que confieren significación general a todo el sistema. Es decir, cómo tenemos que interpretar y cómo tenemos que sortear hoy las lagunas que puedan generarse. Se incorporan resolución, es decir, normativa que tiene que ver con la obligación de decidir. Es decir, apenas empieza el Código Civil, refiere en la actividad jurisdiccional a que los jueces tienen que decidir fundada y razonablemente. Lo machaca porque esto es también de toda la vida. Toda la vida tendría que ser así. Es decir, ahora lo que le reclama es que tenga razonabilidad y que tenga fundamentación adecuada. Porque este es un código que también señala aspectos procesales, y los aspectos procesales que señala lo hace en pos de surtir eficazmente un principio del derecho procesal. ¿Cuál es la economía procesal? La economía de esfuerzo. Cuando el código reclama actuaciones judiciales, también lo hace con ese sentido. Y nosotros lo que tenemos que aventar por todos los medios en la decisión judicial es la posibilidad de la arbitrariedad. Y eso se busca, se logra, con fundamento razonable y con fundamento adecuado. Acá hay que hablar de la ley, es decir, lo que tiene como destinatario los jueces y lo que tiene como destinatario los ciudadanos. En uno la observancia, en el otro la interpretación, en la búsqueda del mejor resultado posible. Y yo creo que hay distintos aspectos que tienen que ver con la ley, muchos de los cuales seguramente va a hablar Ricardo esta tarde, que tiene que ver con su obligatoriedad, que tiene que ver con el derecho transitorio, que tiene que ver con la invocabilidad del error, que tiene una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, en las cuales acá el Código deja marcado específicamente esta cuestión. Después habla del ejercicio de los derechos, el título preliminar, para concluir la fundamentación general. El ejercicio de los derechos tiene como destinatario a los ciudadanos, y acá se conservan las cláusulas generales relativas a ¿qué? A la buena fe, al abuso del derecho, al fraude, a los principios generales que atienden y informan todo el ordenamiento jurídico privado. Esa regulación de los principios generales, es decir, rescata lo que en las modificaciones sucedidas en el Código Civil, mucho favor le hicieron a la interpretación y permitió sortear enorme cantidad de problemas después de la reforma de la 17711. Y incorpora el principio de la buena fe, que fue rescatado por el maestro Guillermo Borda. Hoy se la introduce como, es decir, allá era en la interpretación del contrato, en el 1198, hoy se la introduce como un principio que hay que respetar y de alguna manera en el ejercicio del derecho como una exigencia de un comportamiento legal, o sea, desde el punto de vista objetivo de la consideración de la buena fe, y como una suerte también de alternativa, de creencia, que incluye también la apariencia y a la cual le tenemos que dar respuesta a través de la aplicación de este principio. Y yo creo que esa norma, ese principio informador, que hoy hablaba de la responsabilidad contractual, también se vuelca y también puede ser rescatado dentro del derecho, porque hay una cuestión que es fundamental. Es decir, no es que nos enfrentamos a un derecho nuevo. Mucho también responde a la idea tradicional del derecho que hemos tenido dentro del derecho civil, y que lo bueno se rescata y lo bueno sigue. Y de alguna manera ese respeto a la palabra empeñada, ellos también, había otro principio informador que tenían los romanos, que también acá
bajo la interpretación de buena fe, también rescatamos, eso decía rebus sic stantibus, siempre que las cosas sigan siendo así. Y atendiendo las circunstancias del caso, del hecho generador, nosotros vamos a advertir cómo estos principios se vivifican antes que se fosilicen. Y esto es lo que rescata, de alguna manera, el título preliminar de este código y los fundamentos del mismo. En el abuso del derecho, acá, es decir, cumple roles muy importantes en todo lo que tiene que ver con el mercado, en todo lo que tiene que ver con el abuso de la posición dominante que puede darse no solamente entre particulares, sino también entre empresas. Es decir, el ejercicio de una pluralidad de derechos que puedan generar situaciones abusivas tiene que ser contemplada y tiene que ser analizada a la luz de este principio. Por eso, es decir, hay una interpretación que rescata la comisión directriz de este código, cuando dice que la interpretación que se busca o que se pretende hacer a través de este título preliminar son interpretaciones evolutivas. Por eso se usa la expresión que se tuvo en miras a proteger en la última parte del artículo que refiere al abuso. Al orden público, en el sentido de rescatar que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto, obviamente, las leyes que está interesada el orden público. Y en cuanto a los derechos y a los bienes, también se encarga el código, en su fundamento, de decir, señores, bueno, los bienes, es decir, siempre han sido considerados dentro del derecho real como un atributo de la persona humana, y hay una particularidad que tiene que ver con eso, y la regla es una relación directa entre el sujeto y los bienes. Estos cambian porque hoy aparecen bienes que no tienen valor económico, pero sí tienen utilidad. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. La relación con los bienes también aparecen otras cuestiones, que son las comunidades indígenas. Yo siempre cuento, en el tercer Congreso Internacional de Derecho de Daños, o sea, esto lo cuento para que vean cómo hemos avanzado, es decir, cuánto, o más o no. Yo me acuerdo que era alguien, no sé si era neuqueno de Río Negro, por eso se lo voy a contar a ustedes. Estábamos en un panel sobre derecho ambiental, junto con Mosé Iturraspe, con Trigo Represa y con un profesor brasilero. Y hablamos a la mañana de distintos temas de derecho ambiental. Y nos pidieron que hablemos otros temas a la tarde. Y como si esta fuera la comisión, y había gente, un abogado que estaba ahí, dice, mire, yo lo escucho a usted, qué bien, qué bien lo que dicen, todo, qué bárbaro. Dice, pero yo soy abogado de una comunidad mapuche. Yo no me lo olvido más. Dice, y le contaminaron la napa de agua y se tienen que ir de ahí. Yo hice un amparo, no me lo rechazaron en primera instancia, me lo rechazaron en segunda instancia. Dice, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo era el único juez en ese momento. Y los otros dos me dijeron, respóndale. Y yo le di una respuesta absolutamente formal, porque tampoco sabía cómo era el caso. Y yo le dije, bueno, mi amigo, le digo, le queda la corte, vaya a la corte, y fundamente lo mejor posible, y vamos a ver qué es lo que resulta de eso. Pero la verdad que se me revolvieron las tripas, porque yo decía, es decir, a un problema de este cristiano, una solución evidentemente, es decir, una respuesta evidentemente formal. Y hoy, con todo lo que ha avanzado el derecho ambiental en este campo, con todos los casos que se han sucedido y las cuestiones, también viene o tiene incidencia todo lo que tiene que ver con las comunidades. Y fíjense ustedes que cuando se habla de las comunidades indígenas, hay que
tomar en consideración lo que dice el 75 inciso 19, cuando habla de las mismas, en la consideración que tiene que hacerse. Dice, reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto de la identidad y el derecho a la educación, su personería jurídica, la posesión y la propiedad de la tierra, regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano. Ninguna tierra es enajenable, embargable, transmisible, y asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y demás, en la amplitud que tiene la Constitución, y demás intereses que lo afectan. Es decir, yo lo que veo, lo que advierto en este código, cuando se habla de los bienes, cuando se habla de los pueblos originarios, más allá de la foto, del avalorio, o lo que tenga, ¿no es cierto?, que se ponga, es cómo hay que hacer las consideraciones, cómo hay que rescatar lo que dice la Constitución y cómo hay que aplicar el derecho en este campo. Eso es una perspectiva absolutamente nueva. También lo es el cuerpo humano, porque no tiene valor en sí mismo, es decir, pero tiene cuestiones que pueden, de índole afectivo, que pueden ser considerados, de índole terapéutico, de índole científico, humanitario, social. O sea, las nuevas perspectivas de interpretación que se van a generar a partir de tantas cosas que tienen que ver con esto. Yo creo que de esa perspectiva lo que nosotros tenemos es un código que a su vez distingue entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Es decir, y habla y ejemplifica, y si esto seguramente siguiendo a Lorenzetti, en ese libro tan importante que él ha escrito, Las normas fundamentales de los derechos privados, cuando habla de los derechos subjetivos, cuando habla de los derechos de incidencia colectiva y los derechos individuales homogéneos, están rescatados, obviamente, en este Código Civil. Esto en cuanto a lo que es, o lo que importan los principios generales, lo que importa la fundamentación de este código, lo que importa la alternativa de los aspectos valorativos y del método que tenemos que respetar. Y cuáles son las guías en las cuales que tenemos que repasar y hacer reposar nuestras actividades. Ahora vamos a volcarnos, vamos a empezar una suerte de revisión general en materia de obligaciones. Acá nosotros tenemos, yo le dejo un power a ustedes acá, para que cada uno se lleve una copia. En ese power está la metodología, primero de todo, que emplea el Código Civil Nuevo en el libro tercero cuando habla de los derechos personales y en el título primero de ese libro tercero cuando se habla de las obligaciones en general. Y da una suerte de panegírico de todas las mismas, en cuanto a es decir, lo va dividiendo en capítulos, cuando habla primero de las disposiciones generales, lo que yo le decía, que cada parte tiene de disposiciones generales que tiene que contemplarse. Y después, en los capítulos subsiguientes, habla de la clasificación, habla de las acciones, habla de los medios extintivos, habla de del pago, habla, y a partir de ahí, de todos los medios extintivos. Bueno, es decir, hacer una suerte de ubicación general de la materia de acuerdo a la metodología del propio código. Eso está en la primera parte de ese power que yo les traje para que ustedes tengan. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones generales en materia de obligaciones? Primero, el Código Civil derogado no tiene una definición de obligación. El Código Civil derogado solo indica los diferentes tipos de obligaciones y ubica y señala cuáles son las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y Vélez se encarga, a su vez, de decirnos a cada uno de nosotros por qué no hizo una definición de la obligación, y todos recuerdan esa expresión de Freitas, que decía que era impropio de un código dar definiciones. A su vez, Freitas decía otra cosa también ahí, en esa misma nota.
decía, en un trabajo legislativo solo pueden admitirse aquellas estrictamente que contengan reglas de conducta de inmediata aplicación de sus vocablos o de los efectos de las obligaciones o las causas de ellas. Solamente si se dan esos aspectos habría que dar una definición de obligación. Y el Código da una definición de obligación. Cuando nosotros estudiamos la historia de las obligaciones, las definiciones, rescatamos, ¿no es cierto?, la definición de las institutas. Y a partir de ahí decimos e imaginamos que cambia relación jurídica, situación jurídica. Bueno, el Código toma en consideración estos aspectos principales que configuran los elementos que después indico en base a esta nueva concepción o a esta nueva definición de la obligación. Y dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés legítimo y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Acá yo me permito recordar que toma en consideración también este aspecto, que fue destacado en el proyecto del 98 y se tomaba aquella definición que en ese libro de obligaciones, ese manual de Atilio Alterini, Roberto López Cabana y Amial, hablaban como que la obligación era la situación en virtud de la cual un sujeto acreedor podía exigir a un sujeto deudor el cumplimiento de la prestación debida. Yo creo que acá la definición de obligación toma como elementos, o rescata como elementos de la misma, primero, la relación jurídica que encierra el vínculo. Segundo, la prestación como objeto de la obligación. Y cuando toma la prestación como objeto de la obligación, lo que tiene en cuenta es el interés precisamente del acreedor, los sujetos y la causa fuente. En estos elementos son los que perfilan hoy la definición de obligación.